Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Vamos a empezar la charla. Nuestra ponente es María Borbonés. Nos va a hablar de construyendo un mundo sin sesgos. Quería recordar que para salir solo se puede salir por esta puerta de aquí abajo y para entrar por la puerta de arriba. Y me gustaría pediros que en el turno de preguntas no salgáis, porque la puerta está aquí y molesta bastante la gente saliendo al lado de la ponente hablando. Y espero que os guste mucho la charla y que la disfrutéis mucho. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy María Borbonés y ya empezamos con el efecto. A ver. Bueno, si no le doy yo con la mano ya está. Soy María Borbonés, soy de Valencia. Vine justo a Madrid para estudiar un máster de inteligencia artificial en la Universidad Politécnica y ahí empecé a trabajar en IBM. Empecé en el desarrollo de aplicaciones móviles y a día de hoy, como vine a estudiar el tema de inteligencia artificial, que me apasiona, pues me metí, en cuanto pude dentro de IBM, me metí con todas las soluciones de inteligencia artificial. Me gustan mucho los animales, el deporte, etcétera. Y bueno, hoy vengo a hablaros... Sí, aquí. Vale, perdón. Soy muy de moverme. Y hoy vengo a hablaros de cómo eliminar sesgos en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Vale? A ver si pudiera funcionar ahora. No. Entonces, ¿qué os quiero contar? Quiero empezar a hablaros de la relación entre el humano y la máquina. ¿Por qué? Porque todos seguro que habéis leído historias, habéis visto películas en las que los robots, la inteligencia artificial viene aquí para matarnos, para acabar con todos, etcétera, ¿no? Bueno, o si no, lo más popularizado ahora es, viene a quitarnos el trabajo. Bueno, no, esa no es la idea, ¿no? Vengo de abogado defensor de la inteligencia artificial. Lo que pretende la inteligencia artificial o lo que pretendemos con la inteligencia artificial es mejorar esa interacción con las máquinas y extender la inteligencia humana, ¿vale? ¿Por qué? Porque el humano somos capaces de poner el sentido común. ¿Me estoy moviendo mucho? Ah. Vale, ahora. A ver si dejo de liarla. Entonces, lo que buscamos, al final, la inteligencia artificial es capaz de hacer operaciones matemáticas muy rápidamente, de buscar patrones, y nosotros tenemos que poner el sentido común. Ahora veremos algunos ejemplos de por qué el humano tiene que poner el sentido común. Entonces, estos son algunos de los titulares que últimamente nos podemos encontrar así más alarmistas sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno muy reciente, el tema de los accidentes de avión que están habiendo, pues ya se ha acusado a la inteligencia artificial de ser la causante. Si veis la otra foto, en la que aparecen los robots, bueno, pues vienen como unos robots así con una cara un tanto malévola, ¿no? Como que vienen a conquistarnos a todos. Otro, la peligrosa inteligencia artificial que viene a engañarnos con artículos. Las fake news, ¿no? Otra forma de hablar de las fake news, para que veáis cómo se habla de la inteligencia artificial, y quiero desmentir todo esto hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial es mala o se comporta de una forma de la que no debería ser, es culpa del humano. Y es culpa de que hemos metido nuestro error humano dentro de la inteligencia artificial y dentro de esos modelos. Entonces os quiero contar por qué y de qué formas nosotros influimos en la inteligencia artificial y cómo podemos evitar que eso pase. Y cuáles son los retos a día de hoy en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, principales retos en el área de la inteligencia artificial a día de hoy. El primero, detección, pero no solo detectar los sesgos y ver si se está favoreciendo a una determinada grupo de la población, sino lo que se está haciendo también es mitigarlos. No los detecto solo, sino que soluciono el problema, ¿vale? Siguiente problema con el que nos encontramos, explicabilidad. ¿Cuál es el reto ahora? Bueno, ¿qué pasa cuando una máquina, un modelo, toma una decisión sobre, pues por ejemplo, si se nos concede un crédito? ¿Sabemos por qué nos ha concedido ese crédito o no nos lo ha concedido? Dependiendo del modelo con el algoritmo que se haya construido, es más fácil o menos fácil saber las explicaciones o saber las causas de esa decisión. Si es un árbol de decisión
es muy sencillo, pero si nos vamos a un random forest o a una red neuronal, ya la cosa cambia. Entonces, también se está investigando en este área, saber cuáles son los factores que más influyen a la hora de la toma de una decisión. ¿Por qué también? Porque con el tema del GDPR hay una de las cláusulas que es, si la decisión la está tomando una máquina sobre una decisión que tiene que ser sobre nuestra persona, y yo voy y reclamo por qué sí o por qué no se me ha concedido un crédito, me tienen que dar explicaciones de por qué se ha concedido o no ese crédito. Entonces, aquí está el reto, ¿no? Esas cajas negras que se consideran hasta ahora las redes neuronales, dar una explicación de por qué ha dado ese resultado. Y ya no solo por qué ha dado ese resultado, sino también la parte de interpretabilidad. Saber cuál ha sido el proceso para llegar a esa decisión, ¿vale? Entonces, estos son los retos a modo general. Hay más retos, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, yo vengo, como os contaba, de IBM, y en lo que se está trabajando ahora también es inteligencia artificial para inteligencia artificial, que es que una red neuronal sea capaz de generar una nueva red neuronal, ¿vale? Si os interesa más este tema, se llama NeoNet, y ya está para que lo podáis probar, gratuito, etcétera. Que a mí todos estos temas yo os contaré todo por medio de lo que me acuerde, porque me fascina todo este mundillo. Entonces, vamos a quedarnos con la parte de detectar y mitigar los sesgos. Voy a empezar con algunos casos de uso para ponernos en contexto. Este es un ejemplo. Una universidad llevó a cabo un estudio. Cogió un software para imitar perfiles o crear perfiles de personas, mujeres y hombres, que accedían a la web. Se dieron cuenta que a la hora de ofrecerles trabajo, se ofrecían un mayor número de veces un trabajo de más de $200.000, siempre más a hombres que a mujeres. Por tanto, estaba sesgado totalmente el sistema, ¿vale? Entonces, vieron, por ejemplo, a mujeres los trabajos de más de $200.000 aparecían 300 veces, mientras que a hombres aparecían 1.800 veces. ¿Quiere decir que es culpa del modelo y que el modelo es malo? No, el modelo sí es malo, pero porque está mal hecho, porque seguramente los datos de entrenamiento con los que se ha entrenado ese modelo no representaban bastante bien la población. No había suficientes ejemplos de mujeres y hombres para los trabajos de más de $200.000. Y ese es el problema. Tenemos un problema de la muestra de datos que no es suficientemente equitativa. Si seguimos para adelante, ¿qué más tenemos? Este de aquí. Por eso os decía lo de poner sentido común. El humano a veces no pone sentido común tampoco, y este es el ejemplo. Tai. ¿Habéis oído la historia de Tai? Un asistente virtual que se puso en Twitter y duró 16 horas. Se entrenaba con las interacciones de los propios humanos, con las personas, y acabó diciendo barbaridades. Era antifeminista, era racista, todo lo malo que pudo sacar del humano lo cogió Tai. Así que a las 16 horas se canceló, ¿vale? Por eso es muy importante que siempre el humano, os decía, relación humano-máquina. Es muy importante, es importante que el humano ponga el sentido común, ¿vale? Que no pongamos este tipo de barbaridades y tengamos un mini Trump en Twitter, ¿vale? En plan chatbot. Lo podéis buscar luego porque hay capturas de pantalla, si buscáis en Google, le buscáis las capturas de pantalla, aparecen por todos sitios, aunque se borró todo, siguen por ahí, ¿no? ¿Qué más? En este caso os cuento un ejemplo en el que se hizo de manera intencionada, en un estudio. ¿Qué se pretendía aquí? Se cogieron a 2.150 votantes indecisos en las elecciones de la India y se construyó un buscador sesgado. ¿Por qué? Porque yo, dependiendo del perfil de la persona que buscaba en el navegador, le cambiaba los resultados. Y las primeras páginas de las búsquedas eran del candidato que a mí me interesaba. ¿Qué acabó pasando? Que un 12% de las personas que estaban indecisas acabaron votando a la persona que yo le había marcado en el navegador. Si querían ver la información de otro candidato, tenían que hacer scroll o paginar mucho para conseguir llegar a la información de otro candidato. Aún así, todo el resultado me parece bajito, para solo mostrarte información de un candidato en concreto. Pero para que veáis que también puede estar intencionado, y hay muchísimos ejemplos de modelos intencionados. Este es otro. Es uno de los más conocidos cuando hablamos de sesgos, el algoritmo Compass. Compass permite medir el grado de reincidencia de un preso. En Rhode Island funcionó muy bien, hubo un 17% de reducción de personas de la población que se encontraban en las cárceles y un 6% menos de reincidencia. ¿Pero qué pasa?
a los 2-3 años de estar el modelo utilizándose, empezaron a investigar un poco. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que estaba obviamente sesgado. Tenía una accuracy del 70%, ¿vale? Quiere decir que, ¿qué pasaba? Que tenía falsos negativos y falsos positivos. Falsos negativos es que esa persona tendría que haber ido a la cárcel, pero no fue. Falsos positivos es que fue a la cárcel, pero no debería haber ido. ¿Quién no iba a la cárcel aunque debería haber ido? La raza caucásica. Al revés, la raza no caucásica. Se vio totalmente sesgado el modelo, ¿vale? Algo que os voy a comentar algo también es que es muy importante que el modelo se utilice para lo que se ha entrenado. Si yo entreno un modelo para una cosa y luego lo utilizo para otra, seguramente vaya a funcionar mal, ¿vale? Aquí, cuando interrogaron al creador del modelo, se excusó en que el modelo no había sido creado para ello. ¿Por qué pasó esto? Esto pasó por los datos. Cuando nosotros entrenamos un modelo, nos estamos basando en datos. ¿Y qué datos se basan estos? En históricos. Igual que los modelos están sesgados, las mentes humanas están sesgadas. Y los jueces se basan en todo el histórico, en todo el historial que ellos tienen en su mente para decir si esa persona va a reincidir o no. Dicen, a ver, esta persona cometió un delito de robo y, bueno, pues ha tenido buena conducta mientras ha estado en la cárcel, pues yo creo que no va a reincidir. Esos datos son los que al final al modelo le hacen lo mismo, ¿no? Tienen un montón de históricos, de datos históricos en los que se va a basar para tomar una determinada decisión. ¿Qué pasa en este caso? Que en los datos de entrenamientos había mucho más datos de hombres que de mujeres, por ejemplo, que habían ido a prisión o que habían cometido delitos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos va a decir es que el grado de reincidencia para el hombre es mayor que para la mujer. La mujer sale beneficiada. En el caso de la raza, había mucha más información de gente no caucásica que había ido a prisión que de gente caucásica. ¿Quiere decir esto que sea justo? No. Quiere decir que se ha basado en datos que estaban incompletos o que no había una muestra suficientemente significante de cada uno de los grupos. Entonces, ¿cómo funciona el Machine Learning? Machine Learning lo que hace es, al final lo que va a estar haciendo es buscar entre un montón de datos una serie de características y buscar los patrones que tienen en común esa serie de datos. Si nos vamos a la población, lo que va a hacer es buscar patrones. Raza, pelo, cultura, color de piel, estatura, el peso que tenemos, todo eso son datos que nos hacen únicos, pero a la vez nos permiten meternos en una cajita. Nos van metiendo a las personas en cajitas, ¿vale? Y vamos teniendo ciertas características comunes que le pueden ayudar a tomar una decisión sobre nosotros. Entonces, lo que estábamos hablando de compás, ¿qué diferencia hay entre ellos? Bueno, en este caso el sexo y la raza. Pues esas son características que en concreto estas dos personas nos van a hacer meterles en unas cajitas u otras. Y ya empiezo a hablar. ¿Qué es el bias o el bias? ¿De qué hablamos cuando hablamos de bias? Bueno, hay tres tipos de bias. Uno, el que estamos hablando, el de los datos, ¿no? Si yo tengo una muestra, digo, sí, yo lo he escogido aleatoriamente, pero mira, no. Todos tus datos son más o menos iguales. ¿Qué va a pasar? Que tengo un overfitting de mi modelo, que es demasiado específico para los datos que yo le he entrenado. Y que además cuando se sale de unos datos que se salen un poquito, imaginaros, si yo estoy en una tienda de ropa y entreno mi modelo porque mi tienda de ropa es solo para ropa de mujer y entreno un modelo para ver las preferencias de las mujeres, pues no puedo aplicar el mismo modelo cuando venga un hombre. ¿Por qué? Porque los productos ni siquiera son los mismos, ¿vale? Entonces, tengo que adaptarlo al caso de uso y donde me vaya a encontrar y tengo que utilizar unas muestras suficientemente grandes. ¿Qué es el bias si hablamos a nivel algoritmo? Cuando hablamos de modelos de aprendizaje supervisado, lo que hacemos para entrenar un modelo es coger unos datos de entrenamiento representativos y tener también el resultado de cada uno de ese conjunto de datos. Pues si quiero predecir si una persona tiene más predisponibilidad a irse de mi empresa y a contratar servicios de terceros, de la competencia,
Pues bueno, siempre voy a decir, bueno, esta persona, si soy una telco, imaginaos que soy Movistar, esta persona ha contratado fibra, ha contratado 2 líneas de teléfono, paga regularmente. Bueno, pues yo creo que no se va a ir de mi empresa. Ese resultado, ese no se va a ir de mi empresa, es el resultado, la etiqueta del resultado. En cambio, si solo tiene una línea y no me contrata desde hace un año más servicios, pues pienso que es probable que se vaya con la competencia, ¿vale? Yo tengo los datos, en ese conjunto de entrenamiento tengo los datos y sé cuál va a ser el resultado esperado. ¿Qué hago cuando entreno un modelo? Entreno con esos datos y luego vengo con datos diferentes de los que también tengo el resultado esperado y valido. Ya he entrenado mi modelo, voy a ver con unos nuevos datos si el resultado es el mismo que el que estaba esperando. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? La diferencia entre el resultado esperado y el resultado que realmente he obtenido es el bias a nivel de algoritmo. ¿Vale? Entonces, si se ajusta mucho a los resultados y va bien el algoritmo, digo que tengo un bias pequeñito y se ajusta bastante el modelo, pero tengo el riesgo del overfitting y que el modelo sea muy específico para los datos que estoy trabajando y cuando vengan nuevos datos diferentes, no sé lo que tengo delante y no sé trabajar. En cambio, si tengo un bias un poquito más grande, pues tengo underfitting y puede ser que tenga un modelo demasiado generalizado. Ahí entra el trabajo del científico de datos para ver cómo voy ajustando el modelo. Y el último en el que nos vamos a centrar hoy. Los sesgos. En este caso, un sistema de reconocimiento visual. Ha dado por hecho que si hay una persona cocinando verduras, es una mujer. ¿Vale? Primer caso de sesgo en en modelos de reconocimiento. Entonces, la pregunta, cuando entrenamos nuestros modelos, la primera pregunta es, ¿realmente has mirado si el modelo que has entrenado no está desfavoreciendo a algún grupo de la población? El ejemplo muy simple, ¿no? Las personas bajitas contra las altas. A lo mejor estás diferenciando a las bajitas de las altas sin darte cuenta, no te has dado cuenta, pero la muestra que tienes, a lo mejor tienes más muestras de personas altas y cuando llegue una información de una persona bajita, la va a discriminar. ¿Vale? Entonces, es muy importante que, como os decía, el papel fundamental del humano, el entrenamiento de las máquinas, el entrenamiento de los modelos, porque si no, estamos poniendo en riesgo nuestro sistema. Entonces, influencia humana. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a entrenar un modelo? ¿Cuáles son las fases? Primera fase, usamos datos como entrada. Ahí ya es el primer punto donde podemos introducir el error humano. Os lo estoy comentando todo el rato. Si yo entreno una muestra que no es suficientemente equitativa, ya tengo un problema y ya introduzco el sesgo desde el primer momento que estoy entrenando el modelo. Elegimos un algoritmo. Elegimos el algoritmo con el que entrenar al modelo y además elegimos los parámetros para configurar y generar ese modelo. Configuramos las métricas y parámetros y finalmente no solo elegimos los datos de entrenamiento, sino que los de pruebas también los elegimos nosotros. Entonces, como veis, el error humano y la mano del humano está en todos sitios, ¿vale? De hecho, al final, ¿qué es el Machine Learning? Si el Machine Learning no es más que datos y operaciones matemáticas. Entonces, un ejemplo de datos sesgados. Si ya, no sé si visteis este anuncio de Carrefour, pero vamos, si ya empezamos a introducirle este tipo de datos al sistema, al modelo, obviamente, ¿qué vamos a esperar de la inteligencia artificial? Luego dirán, ¡ah, la inteligencia artificial está sesgada! Hombre, es que mira los datos con los que has trabajado y has entrenado al modelo, ¿no? C de cocinera y C de campeón. Ahí lo dejo. Se quedaron a gusto. Pokémon Go. Pokémon Go estaba sesgado. ¿Sabéis que Pokémon Go estaba sesgado? Por barrios. Aquellos barrios de clase baja no tenían tantas Pokémon Stops como los de clase alta-media. Esto es un ejemplo de entrenar un modelo o generar un algoritmo sesgado con intención. Parece que tenían la intención de ello, ¿vale? Entonces, que muchas veces puede ser que sea intencionado. Y de hecho, hay veces que los sesgos no son malos, hay veces que los vamos a necesitar. Por ejemplo, para el tema de la edad, hay empresas que se basan en las aseguradoras, se basan en la edad
para el tema de la contratación y los precios de los seguros. Ahí sí o sí van a necesitar tener un sesgo en base de la edad, ¿vale? Habrá sitios donde sea intencionado. Hay otros sitios donde hay que detectarlos y ponerles remedio. Y luego lo que os decía, ¿está vuestro modelo siendo utilizado para lo que realmente se ha diseñado? Porque si no ya tenemos un problema. Veis Compass. Compass él dijo que el problema era que él no había diseñado el modelo para utilizarse para medir el grado de reincidencia de un preso. Entonces igual ahí también está el problema, no solo los datos, sino, oye, es que has diseñado un modelo que ahora lo estás utilizando en un ámbito totalmente diferente. Entonces se ha entrenado para algo que realmente no ha sido usado, ¿vale? Y aquí os voy a hablar de A-Fairness 360. Vengo de IBM, esto es un framework open source. No os asustéis, IBM, que estamos acostumbrados los de IBM a IBM. No, esto es open source, es libre, etc. La ha desarrollado IBM Research, que sepáis que IBM Research tiene un equipo muy amplio. IBM apuesta mucho por la investigación, de hecho aquí tenemos gente de IBM Research. Y bueno, esta es una de las, justamente el director de IBM Research, que nos podemos orgullecer mucho, es español, Darío Gil, ¿vale? Acaba de ser nombrado director de IBM Research. ¿Y qué es esto? Es un framework en Python donde se han reunido una serie de métricas y algoritmos para la detección de sesgos, ¿vale? Podéis acceder a él en GitHub y está disponible para que lo utilicéis. La idea es promover que se utilicen más estas técnicas, tanto de detección como de mitigación de sesgos. Y ahora os voy a explicar cómo se utilizan, ¿vale? Entonces, bueno, se han utilizado las mejores prácticas en ingeniería del software, se ha hecho gran inversión en documentación y demos, hay demos ya construidas, hay de hecho un portal web donde podéis entrar y uno de los ejemplos que lo vamos a ver ahora, por ejemplo, es el de Compass, ¿no? Y te dice, venga, vamos a probar varias métricas en el algoritmo de Compass, vamos a ver el resultado, cómo varían las métricas, si mejoran o no, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver la terminología. ¿Cómo es la terminología dentro de este framework? Bueno, lo primero es atributo protegido. El atributo protegido es aquel atributo en el que queremos detectar si hay sesgos o no. En este caso, en el de Compass, sería la raza, por ejemplo, ¿vale? Y luego hay un grupo privilegiado y grupo no privilegiado. En este caso, el grupo privilegiado sería la raza caucásica, el no privilegiado la raza no caucásica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay un sesgo, ¿vale? Siguiente, si cambiamos, vamos a un caso de recursos humanos, no sé si habréis visto también las noticias de la inteligencia artificial no contrata mujeres. Ese también se ha visto por muchos sitios. Bueno, pues en este caso el atributo protegido sería el sexo y el grupo privilegiado sería el hombre y la mujer el no privilegiado, ¿vale? Para que nos quedemos con los términos que utiliza A-Fairness 360. Entonces, ¿qué hay? Hay métricas y algoritmos que se pueden utilizar en 3 fases específicas del entrenamiento de un modelo. La primera fase, preprocesamiento. Bueno, pues es la fase en la que directamente aplicamos el algoritmo sobre los datos de aprendizaje. En la fase propia de aprendizaje, en la que podemos modificar el algoritmo que estamos utilizando para entrenar ese modelo. Y finalmente la de postprocesamiento, que es en la que estamos modificando las predicciones, ¿vale? Cuando ya hemos con el modelo entrenado, validado el modelo, directamente sobre cuando estamos haciendo las predicciones podemos hacer la modificación o quitar los sesgos. Entonces, las 3 fases, la primera, capas de arreglar los sesgos directamente en la capa de preprocesamiento, el propio algoritmo, ser capaz de los algoritmos tradicionales que utilizamos siempre, modificarlos para que no introduzcan sesgos y finalmente sobre las propias predicciones. ¿Qué se recomienda? Que lo implementemos en la fase más temprana que podamos. Si tenemos acceso a los datos de entrenamiento, directamente sobre ellos. Que no, pues directamente en la fase que podamos. ¿Qué pasa a día de hoy? Pasa mucho que se utilizan modelos ya entrenados. ¿Por qué? Porque proveedores de cloud, como IBM, entre otros, o Google, o Amazon, etcétera, proveen modelos ya entrenados en la nube. Esto quiere decir que
Te proveen un modelo entrenado, por ejemplo, para reconocimiento visual que se consume vía API. Esto quiere decir que yo del modelo no toco nada, que lo único que hago es utilizarlo vía una API. Está muy pensado para desarrolladores. Entonces me dan una API, yo consumo a través de la API, hago la clasificación de la imagen, elijo el modelo que quiero utilizar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Pues que no tengo acceso ni a los datos de entrenamiento ni al algoritmo que uso para entrenar. Entonces lo único que puedo hacer es aplicarlo en la capa de postprocesamiento. Directamente, donde los datos ya lo que estoy haciendo es obtener esa predicción y arreglar las predicciones para que no haya sesgos. Entonces, para que veáis esto simplemente para ver la pipeline de lo que sería un entrenamiento de un modelo y dónde podríamos encajar las diferentes etapas de eliminación de los sesgos. Bueno, como veis, ya tenemos más de 70 métricas en GitHub. Además, se pide la colaboración para que podáis vosotros también ayudar a extender el framework, etcétera. Es totalmente abierto. Y bueno, aquí que yo hice por poner mi granito de arena, simplemente. Detecté un bug y lo corregí, y como me dijeron, ponlo ahí. Ya. Nada. Me hacía ilusión, es la primera vez que colaboro en un producto de IBM. Y he metido un poquito de código. Bueno, os voy a hablar de dos papers, ¿vale? Para que veáis que seguimos investigando. Uno de los papers, vale. Uno de los papers, ¿de qué trata? Trata de que en vez de simplemente ser capaz de detectar los sesgos a nivel grupo, que seamos también de detectar sesgos a nivel individual, persona por persona. Entonces ellos han desarrollado lo que llaman un Individual Bias Detector, que lo que hace es, crean un clasificador a partir de una cierta muestra de datos y lo que hacen es detectar si a esa persona se le está de alguna forma sesgando o discriminando por alguna de esas condiciones. ¿Qué es lo que hacen? A modo muy resumido, el atributo protegido, cambian su valor, dejan el resto de features de manera estables y ven si la predicción cambia o no. Si cambia, obviamente, solo en base al atributo que hemos protegido, obviamente quiere decir que está sesgado, ¿vale? Ay, perdona. Quería ponerlo, está claro. Estaba claro. Quería que saliera otra vez. Lo que os hablaba de las APIs. Este es otro estudio que se ha hecho con APIs de traducción de texto. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Pues si lo veis, se ha cogido la frase él es un enfermero, ella es una óptica. ¿Qué pasa? Lo traduzco al inglés y lo vuelvo a traducir del inglés al idioma original. ¿Quién acaba siendo el enfermero? Ella. Ella es la enfermera, él es el óptico. ¿Vale? No se ve muy bien, pero lo que han hecho es esta prueba, para ver que evidentemente pasa este tipo de problemas. ¿Por qué es? Volvemos a lo mismo. Este sistema está fallando el modelo porque los datos que tiene, con los textos que se ha entrenado al modelo, pues seguramente haya más veces que aparezca ella es una enfermera que él es un enfermero. Igual él es un enfermero ni aparece. Pues por esto es este tipo de problemas, ¿vale? Volvemos al conjunto de datos de entrenamiento. Y lo que han hecho es una especie de semáforo que nos muestra si las predicciones que hacemos con un servicio de APIs de temas de inteligencia artificial está de alguna manera sesgada, si creen que vienen por los datos que estamos utilizando, por el propio algoritmo o no está sesgado de ninguna forma. Todo esto está público, ¿eh? O sea que... Y bueno, para contaros que os decía que estos eran los retos, se está incorporando ya en tecnología. Esto al final pues hablábamos aquí, nos reímos de los ejemplos, pero es un problema empresarial. Entonces, esto se está llevando a la empresa. Por ejemplo, este es el producto que ha creado IBM, se llama OpenScale y se está incorporando ya. ¿Para qué? Para que yo pueda monitorizar los modelos que tengo en producción y ver si de alguna forma están sesgados. Incluso corregirlos. Pero volvemos a hablar de la etapa de postprocesamiento, cuando ya el modelo está en producción y lo estoy utilizando, ¿vale? Entonces ahí puedo mitigar los sesgos, etc. Y bueno, este es un ejemplo. Entonces, os voy a poner un par de ejemplos. Este es el de cómo aplicarlo, un proceso de selección de nuevos empleados. Este fue el del algoritmo que discrimina a las mujeres, como os digo de nuevo. Normalmente, en el área, no es que esté bien,
pero en el área de la ingeniería hay muchas menos mujeres cuando vas a trabajar que hombres. Entonces, los datos que tiene el algoritmo es de más contratación de hombres que de mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que corregir los datos, porque si no, vamos a tener este tipo de problemas. Siempre el algoritmo va a elegir antes a un hombre que a una mujer porque tiene más datos históricamente de hombres, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso tendríamos unos datos, elegiríamos el atributo protegido, que sería el género. Grupo de privilegiados, los hombres. Grupo de no privilegiados, las mujeres. ¿Qué hacemos? Utilizamos una de las métricas que en este caso lo que hace es ver el porcentaje en ambos grupos de hombres y mujeres que ha salido un resultado favorecedor, positivo, que finalmente se le ha contratado. Y ves el porcentaje. Pues si las mujeres tienen un 20% y los hombres, en cambio, un 50% de los hombres se contrata, obviamente tenemos un sesgo, ¿vale? Esto es lo que estamos viendo aquí. Me voy a poner por aquí. Se utiliza uno de los algoritmos que hemos visto para para intentar buscar la equidad, y lo que conseguimos es pasar a una métrica de tener un 12%, convertimos ese 12% en una equidad, ¿vale? Voy a entrar a un ejemplo un poquito más específico. Esta es la web que os contaba que podéis acceder, ¿vale? Que es la web que hay donde podéis probar los modelos, etc. Entonces, en este caso he elegido el de Compass y nos dice, los atributos protegidos en este caso, ¿cuáles son? La raza y el sexo, ¿vale? En el caso del sexo, el no privilegiado es el hombre, en este caso, el privilegiado es la mujer, y en el caso de la raza, caucásico es el privilegiado, no privilegiado no caucásico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos el conjunto de datos y lo siguiente que le decimos es, vale, vamos a ver, lo mismo, atributo, vamos a ver primero el atributo protegido de sexo, en este caso privilegiado mujer, no privilegiado hombre, y las métricas que nos muestra abajo nos dicen si está sesgado o no está sesgado. No se ve muy bien, pero bueno, las 4 primeras nos dice que sí, la última nos dice que no, ¿vale? Importante también, es interesante probar diferentes métricas para ver si un modelo está sesgado o no, no con una sola, sino probar diferentes métricas y probar diferentes algoritmos. Este es el caso de la raza. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? En este caso, por ejemplo, la primera medida, la de Statistical Parity Difference, lo que hace es, lo que os decía, medir el grado de salidas favorables o la proporción de salidas favorables que hay en el grupo de privilegiados frente al de grupo de no privilegiados, ¿vale? El valor ideal es 0 y me encuentro en el momento que no hay sesgos si estoy entre menos 0,1 y 0,1, ¿vale? Lo veis aquí. Entonces vemos que para el sexo está obviamente sesgado porque está en menos 0,36 y en raza menos 0,18, ¿vale? Hay más sesgo en el algoritmo Compass para sexo que para raza, ¿vale? Ahora, falsos negativos y falsos positivos. Si cogiéramos el algoritmo Compass y le diéramos la información sobre Luke Skywalker y Darth Vader, pues si nos dijera, imaginaros que nos dijera que Luke Skywalker va a reincidir y que debería ir a la cárcel, pues sería un falso positivo, porque realmente es bueno, ¿no? Y falso negativo, porque Darth Vader, porque sí o sí debería ir a la cárcel. Entonces, que me digas que no, pues no me vale, ¿vale? Entonces, estos son los falsos positivos y falsos negativos. Entonces, ¿qué hace otra de las métricas? La Equal Opportunity Difference, lo que hace es mirar la proporción de verdaderos positivos frente a los positivos totales. Si me ha dicho que de todas las personas, 100 personas, se les ha dado el trabajo, pero en cambio se le ha dado 20 a mujeres y 80 a hombres, pues hay un sesgo, mira esa proporción, ¿vale? Lo mismo, el valor ideal es 0, entre menos 0,1 y 0,1 serían los valores en los que nos encontramos sin sesgos. Y si es mayor que 0, mayor beneficio para el grupo privilegiado, al revés, para los no privilegiados.
Y luego esta es otra de las métricas y esta, en cambio, mira la proporción de falsos negativos y la proporción de verdaderos positivos entre los grupos. Otra forma de mirar si hay sesgos y otra métrica, ¿vale? Otra forma de calcularlos. Hay hasta más de 70 métricas, entonces no terminamos hoy como me pongo a explicarlas todas, pero para que tuvierais una idea de cómo se miden y cómo se hace el tema de las métricas y detección de sesgos, ¿vale? Al final todo se basa en la cantidad de positivos, negativos, falsos positivos, verdaderos positivos, etcétera, que tenemos. Entonces, lo siguiente es elegir uno de los algoritmos de mitigación. En este caso nos ofrece 2 de preprocesamiento, uno de procesamiento y otro de postprocesamiento, ¿vale? ¿Qué hace? Este, por ejemplo, es el de reweighing, que lo que nos permite es establece pesos, ¿vale? Para las tuplas de features con la predicción. Establece una serie de pesos para evitar los sesgos, ¿vale? Para cambiar y darle diferentes pesos a cada una de las tuplas, ¿vale? Entonces, si veis ahí es el resultado que nos va a dar después de aplicar el algoritmo, pues conseguimos finalmente que se mitiguen los sesgos en los algoritmos. El primero, el gris, es el que teníamos anteriormente y el verde es el nuevo, ¿vale? Se consigue mitigar los sesgos. Esta es otra que lo que hace es, directamente modifica los datos, ¿vale? Modifica las etiquetas de los datos que tenemos. El otro lo que hacía era asignar pesos, no tocaba los datos de entrenamiento, este sí, modifica los datos de entrenamiento, ¿vale? Y lo que hace es cambiarlo. Y ya he terminado con esa parte. Y ahora nada, simplemente contaros, como he visto que hay muchas chicas en la sala, y también para los chicos, pero os voy a contar de qué va. Hemos creado un grupo que se llama Big Girls Theory y es un grupo para crear role models para las mujeres. Es un grupo en el que contamos historias, compartimos historias de mujeres en las redes sociales, principalmente en Instagram. Entonces vamos compartiendo, nos mandan sus historias, que han estudiado, por qué lo han estudiado, por qué se dedican a la tecnología, por qué les apasiona. Veíamos que lo que faltaba era que hubieran más mujeres, que se mostrara que las mujeres pues estamos aquí, lo que hacemos, etcétera, ¿no? Y más sobre todo mujeres actuales, que hay mucha mujer joven que se dedica y que tiene unas carreras muy buenas. Entonces, bueno, pues somos 4 chicas totalmente diferentes, cada una muy diferentes. Yo estoy en el área de más técnica, Patrick está aquí, pues está en el área de consultoría, cada una estamos en un área, ¿no? Y lo que hacemos es eso, compartir las historias, bueno, compartimos historias de mujeres, hacemos meetups, grabamos entrevistas, lo que nos da nuestro tiempo y el presupuesto, que es 0. E intentamos dar difusión a las mujeres que se dedican a esto, a la tecnología, ¿no? Y nos ha pasado incluso que mujeres que hemos compartido historias, pues luego las han llamado para dar alguna charla, etcétera. Entonces, nosotras con eso ya estamos contentas. Entonces, ya tenemos más de 30 historias, donde contamos, pues hay todo tipo de perfiles, gente que ha estudiado una carrera y no tiene nada que ver con la tecnología y se ha dado cuenta, anda, si esto es lo que me gusta. Pues ahí están, nos lo cuentan y animan a otras mujeres a que lo hagan. Tenemos una web y un blog donde compartimos también pues, regalos de Navidad para niños, qué es lo que se lleva ahora, etcétera. Esto es lo que tenemos menos actualizado, si digo la verdad, el blog. Mañana tenemos un meetup, un blockchain brunch, con desayuno, música en directo, así algo diferente, ¿no? Y se va a hablar sobre blockchain, se va a hablar sobre una introducción a blockchain, luego se hablará de los aspectos legales de blockchain, viene una chica que es abogada, y luego se hablará también una ONG que va a hablar de cómo utilizan ellos blockchain para la trazabilidad de las donaciones, ¿vale? Y tenemos un canal de YouTube donde compartimos vídeos, etcétera, de las entrevistas que hacemos a las chicas. Y nada, espero que os haya gustado, gracias por compartir este ratito conmigo y aquí estamos. Y ahora si tenéis cualquier duda... Un poquito de agua. Sí.
Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, me ha parecido súper interesante. De hecho, toda la parte de fairness y bias que hay, creo que cuanto más se hable de ello, mejor. Sí. Tengo una duda sobre el planteamiento que has enseñado de cómo evaluar si una variable está siendo, o sea, tiene un sesgo o no tiene un sesgo dentro del modelo. Y un poco la duda que me va surgiendo, que a lo mejor es simplemente por poner el ejemplo, de elegir variables como sexo, edad, raza, bueno, edad, sexo, raza, género. Estás evaluando si tienen impacto dentro de un modelo y mi pregunta es ¿por qué meterlas en el modelo inicialmente y no... O sea, si las metes en un modelo inicialmente es muy probable que ya las tenga en cuenta de alguna otra forma y ya estás introduciendo un sesgo per se. ¿Y por qué medir el impacto a posteriori, a priori, perdón, en lugar de posteriori, en el cual tú puedes estar entrenando un modelo donde no estás teniendo en cuenta esas variables, aunque las sepas, y posteriormente estudiar cuál ha sido la distribución de cuántos positivos o negativos ha habido en base a cuántos de los positivos son mujeres, cuántos son hombres, etcétera, etcétera? ¿Por qué plantearlo y meterlo en el modelo inicialmente? A ver, lo que se aconseja es hacerlo en las fases más tempranas para evitarlo desde la raíz. Pero también te dicen, oye, os decimos, pruébalo en todas las etapas y comprueba lo que estás diciendo justamente, los diferentes resultados y lo que te pasa con esas aplicaciones, ¿no? Es lo más eficaz, dependiendo del tiempo y de las ganas que tengas. Sobre el tema de por qué no introducir los datos, porque puedes estar perdiendo cierta información que necesitarías. Sobre todo, si elimino directamente esos datos, puede ser que haya información que la necesites o que te dé algún tipo de relevancia a la hora de entrenar el modelo. Sí, pero si justamente lo que quiero evitar es que un modelo sesgue según si eres hombre o mujer y te estoy dando la variable de eres hombre o mujer, sí, pero que a lo mejor tiene una correlación con otra de las variables que te interesa mostrar o que te interesa tener en cuenta por alguna razón. Dependiendo del caso de uso, es que puede ser... Depende. Vale, depende. Vale, muchas gracias. De nada. Yo te iba a preguntar exactamente por eso, por las variables correlacionadas. ¿Cómo las marcas para poder evitar que de una manera indirecta tener esa afectación? Depende del algoritmo también. Quiero decir... El tema del código postal que está correlacionado con la raza, por ejemplo, ¿cómo ¿Sí? lo eliminas del sesgo? Ahí la tendrías que definir como un atributo protegido también, claro. Ahí tienes que tener en cuenta por cuál no quieres sesgar, lo que veíamos de Pokémon. Obviamente Pokémon por lo que ha hecho, por los códigos postales. Entonces, es otro de los atributos protegidos que tendría que tener en cuenta. ¿Vale? Sí. Un poco siguiendo con la tónica de mis compañeros, aprovecho para preguntarte tu opinión al respecto de hasta qué punto habría que legislar sobre el tratamiento de sesgos en el Machine Learning. Me explico. Bueno, se puede entender, pero es hasta qué punto debemos permitir, en el ejemplo que has puesto de la aseguradora, a las empresas sesgar sin ningún tipo de limitación. Claro, se está trabajando ya en ello, para el tema de establecer una normativa sobre el tema de los sesgos y se está invirtiendo mucho en ello. Pero es verdad, como decía, el tema del no creo que sea razonable sesgar por género en ninguno de los casos, ni por raza, etcétera, pero por edad, pues a lo mejor hay cosas para las aseguradoras, es un negocio, se basa en ello. Entonces, ¿hasta qué punto es legal? Ya entramos en un debate, prefiero no meterme. Es un debate entre ética y economía. Entonces, sí. ¿Hasta qué punto prima la economía por encima de los principios básicos de no discriminación? Ya. Alguien tendrá que poner una regulación, pero ya te digo que yo te hablo desde el lado técnico, desde el lado de la legislación ya me pierdo totalmente. Pero tienes toda la razón del mundo, Aquí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora. Bueno, súper interesante. Luego te comento un par de cosas, pero así rápidamente, y tiene mucho que ver con lo que han dicho, me parece muy importante no solo en la parte de pre-processing y durante el entrenamiento, sino la parte post-processing, cuando los modelos están ya prediciendo, seguir intentando analizar si el comportamiento de estos algoritmos sigue
sesgado con nuevos datos que se... Por el feedback, sí. Por el feedback. Entonces, es ahí donde quizá también, si hay una presión legislativa, etcétera, me parece importante, sobre todo algoritmos que se están implantando en el mundo real, en casos reales que afectan directamente a la vida de las personas. Sí. De hecho, la herramienta esta que os he hablado de OpenScale es lo que hace justamente, monitoriza la parte del bias y sigue monitorizándolo en producción por eso mismo, porque yo les sigo dando feedback al modelo, sigo entrenando y sigo generando versiones. La nueva versión puede ser que esté más sesgada que la anterior, dependiendo de los datos que yo haya utilizado de feedback. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre se sigue monitorizando, igual que se monitoriza la accuracy y se va mirando y se van generando versiones, el bias en este caso se considera uno más. Entonces, se tiene en cuenta como uno de los principales factores para cuando se sigue en producción. ¿Vale? Bueno, gracias. De nada. Pues nada, muchas gracias a todos.